Ya. Ahora Hola. sí. Hola. Ahora sí. Mira, ¿Qué es eso? la boleta de garantía de ¿La pantalla? la pantalla Ah, y el teclado. qué bonito. Especiales de Halloween. A ver, los weones dicen acá 6 meses. No hay en ningún otro lado dice nada. Mm, Ya, bueno. ¿Quiénes somos? Antoja Geek. ¿Y qué es esto? Geek clase media. Tengo una solicitud Especial. especial de una amiga ansiosa. ¿Qué le pasa? Quiere que hablemos rápido ¿Por qué? porque es ansiosa. Y yo le dije, anda a medicarte. Sí, pues, este huevo. Dice, yo escucho el podcast por 2. Le dije, estáis loca. Estáis terrible loca. Ah, la cagó. Eso. Pero es que yo no puedo hablar muy rápido porque me quedo pegado, po. Tengo problemas, se me pegan los platinos. Esa weá. Se queda pegado el embriague. Sí. Sí, sí. Ya, bueno. Por eso me quedo pegado por la tartamudez. No. Eso. Eso. ¿Qué vamos a hablar hoy día? Psicópata. Estamos en el mes del terror El Spupi. y elegimos hacer este terror a la chilena, pero de arriba el terror. Así que hemos hablado de... La vez anterior hablamos de el caso de Calama, cerquita de acá. Si no lo escuchó, Oficialmente era Chucky. vuélvase y escuche el caso Calama, es un caso súper interesante. Muy terrorífico. Muestra lo peor de los años 80 de Chile. Lo más feo. Lo más feo. No por Calama. Perdón. Por lo que hicieron. Claro, por lo que hicieron. Pero eso. Y hoy día vamos a hablar del segundo caso más complejo de la década de los 80, que es el caso de los psicópatas de Viña. Psicópata. Los psicópatas de Viña, que... No hay un caso, quizá el de Alto Hospicio, que tenga tantos muertos como el de los psicópatas. No una competencia. Sí, pero es que siempre tenéis como el rollo de qué asesino en serie. ¿Cuál es el más peor? ¿Cuál es el asesino en serie? Y cómo entran dentro del molde del asesino en serie también, pues, porque... Sí. No sé si... Son asesinos en serie, uno es asesino en serie y el otro no. Ahí estoy como en la duda. Alto Hospicio y los psicópatas de Viña son asesinos en serio. ¿Sí? Sí. Sí. Porque tienen un patrón. Ya. Por si acaso no vamos a hablar de psicópata Alto Hospicio. No, vamos a llegar a esta pasada parte. Solamente hablar. Para calificar como asesino en serie, tus víctimas tienen que tener ciertas características en común. Algún patrón. Sí. Sí, en ese caso, claro. ¿Cachai? Claro. Pero estos no son como esos asesinos en serie que, atrápame si puedes, igual. Como ocurre en el caso de Jack el Destripador, como vimos. Aunque en el Jack el Destripador no se sabe quién chucha mandaba las cartas. No, pero... En el caso del Zodiaco sí que mandaba ese weón cartas con... Y el hijo de Sam tampoco, BTK. ¿no? ¿Cuál? Y era un viejo weón que se ponía unas siglas que era como... Ay, el asesino malo, una wea así. Ya, sí. Que era como, ay, píllame. Y creo que no lo pillaron nunca. Sí, es que... Y al final era un viejo súper random. Era un Flanders cualquiera. Me imagino, si la mayoría de estos Ya, pero weones son yo te iba a decir random. que me interrumpiste, ¿no? Ya. Que en el caso de los weones de Viña, uno de los weones sí era así como, necesito hablar de esto. Necesito que alguien conozca mi hazaña. Sí. Que ese weón cumplía con todo el perfil de... Del psicópata... No psicópata, pero sí asesino en serie. O sea, asesino en serie, weón que tiene como necesidad de mostrarse. Mm, Tiene un nombre esa weón, no me acuerdo. Ya, pero el rollo es que todo empieza en Viña en los años 80. De hecho, en el año 80. A finales del año 80, en agosto del año 80, encuentran muerto a un profesor de balazo en un lugar heriazo de Viña en su auto.
¿No era un lugar parejero todavía? Sí, era un lugar parejero. De hecho, luego se sabe que él sí estaba acompañado. La mujer con la que estaba él es violada, pero eso se sabe después. Y ella desaparece. Nunca se sabe de ella. Ni siquiera se sabe su identidad. Solo se sabe que había una mujer ahí porque los psicópatas lo confesaron. Cuando lo pillan. Habían restos. No, habían restos tampoco, si o quizás sí, pero, o sea, claro, muestras orgánicas, pero ellos porque muestras orgánicas no quieren decir que haya habido una violación ahí en el auto en el mismo momento, pero ellos después dijeron que habían violado a una mujer ahí y que esa mujer nunca apareció. Quizás había sido tanto el terror que tuvo ella, o quién sabe en qué situación estaba ahí con el profesor. El profesor se llamaba Enrique Gajardo. Y esto fue el 5 de agosto. ¿Era un profe universitario? No lo sé, no me queda claro. Profesor. Sí que era un profesor. De hecho, se llamó durante mucho tiempo el crimen del profesor. Todavía en ese momento no estaba los crímenes del psicópata. Recién como al tercer crimen se empieza a hablar de un psicópata porque se repiten Empieza a cumplir los patrones. Acá. Ese mismo año, después fue en noviembre, el 12 de noviembre exactamente, ya tenemos una víctima que habla porque ellos atacan a una pareja en el Sausalito, en la laguna. Sí. Era la laguna Sausalito y ahí por ahí está el estadio Sausalito. En ese tiempo sí, mucha gente iba, y todavía yo he hecho que debe ir en autito a pegarse su cosita ahí en el parque. No sé, no me ubico para nada yo. En Viña, ¿cachai? No entiendo cómo existe ese solito, pero bueno. Es como un parque urbano. Ya hay una laguna ahí, una poza. ¿cachai? Pero tú te puedes ir a bañar, todo eso sí es bien bonito. El asunto es que iban por ahí. Es un parque urbano, como el Central Park, pero de Viña. Y... No me bañaría ni cagando. Pero ¿Por bueno. qué? No sé. Pero sí, una laguna natural, po. Sí. Tiene movimiento de agua, todo eso. El cuento es que pillan a esta pareja, que era un médico y una enfermera. Ellos se iban a casar. De hecho, estaban preparando su matrimonio. Y se habían pegado una arrancada para estar solos, ¿cachai? Tenemos que pensar también que ¿por qué habían tantas parejas en esos lugares? Porque estamos hablando de que los moteles como tal no aparecen hasta la década de los 90, ¿cachai? Quizás habría uno por ahí perdido entre los 80, pero en los 90 es donde aparecen los moteles como tal. ¿De verdad? Sí, no. No era un concepto. No era un concepto muy común en los 80 el motel. Veían los moteles en la tele, pero el concepto de motel que tienen los gringos, pues esa weá como un hotel de paso. Como un hotel de paso, no como el motel parejero que es un invento nacional. Y que se hace popular en los 90. El asunto es que a las horas de almuerzo, sobre todo. Claro. No cachaba eso. Yo pensé que el concepto motel existía per se. Había lugares que eran como hacían las de, pero eran por lo general no eran legales, ¿cachai? Eran clandestinos. Ya. Y no cuando en los 90 viene un weón y dice ya voy a poner un lugar con piezas para que los weones vengan a matar la gallina. Es una weá de esa época. Y el cobre, pues no, si los weones pagan por hora. Y si pagan por hora, bueno, yo no sé qué es lo que hacen acá, pues weón. ¿Y por qué le tenéis cine porno? Buena mía, pues weón. También le tengo fútbol. ¿Cachai? Entonces, claro, al principio era como mal visto, pero después sigue siendo mal visto. Claro, sigue siendo mal visto, pero por eso es mejor que ir a matarla en un auto, ¿cachai? Aunque hay gente que todavía lo hace. En lugares no habilitado. ¿cachai? Bueno, ha pasado acá, muchos iban acá el lugar de Antofagasta era como la portada, pues mucha gente fue a la portada en auto. Y mucha gente pereció. Accidentes hubieron por esa wea. Pero, ya. Este doctor, los weones lo hacen parar, le piden los documentos, se identifican como Paco.
más encima, te piden los documentos, este weón los ve que no están vestidos de Paco, dice no, ni cagando, y le pegan 2 balazos. ¿Qué? Venía a pedir De un una, documento. sí. De una. De aviso. Claro. Toman a la enfermera y la violan los dos. Uno primero y el otro después. Ese era como el modo operandi. El modo operandi, ¿cachai? Y él se llamaba Alfredo Sánchez y la enfermera se llamaba Luisa Bole. Ella fue la que dio puso la denuncia en Carabineros, y ahí se empieza a ver un movimiento porque como que ya empezaron a cachar que algo pasaba. Pero el tercer asesinato es el que ya les dice, bueno, aquí son los mismos hueones, y ella, aunque en el tercer asesinato no se queda claro si participaron los dos o participó solamente uno. El tercer asesinato fue en el estero Marga Marga. El estero Marga Marga, para los que no conocen Viña del Mar, es como un río que pasa por el medio de Viña. De hecho, queda al lado del Hotel O'Higgins. Ya. Y hay puentes que cruzan el río que unen un lado de Viña, el centro de Viña que está al sur del Marga Marga, y en la parte norte de Viña, donde está Gómez Carreño, Reñaca y todo eso. Hay entre poblaciones ricas y pobres hacia el norte de Viña, ¿ya? Ya. Y ahí en la parte baja del estero, en las riberas del río, se hacen una explanada que mucha gente la usa para dejar sus autos durante el día y también en la noche. Y de hecho en los veranos ahí se arman carpas de circo y vieron los circos de, no sé, Daniel Vilche o el que sea que arme carpa para hacer su show, viene ahí, pasa el verano ahí, porque es muy bueno Viña del Mar para hacer show en el verano. Especialmente por el asunto del festival, que llega mucha gente, y a veces cuando no quiere ir al festival, vaya a ver estos shows en el estero. Ahí en el estero había un sujeto que se llamaba Fernando Laguna, con una chiquilla prostituta que se llamaba Delia González, pero todos la conocían como la Topollillo. No sé Sí. por qué el sobrenombre, ¿ya? Ella en realidad era jovencita, tenía como 20 y tantos, ¿ya? Ella estaba haciendo una atención. Trabajadora sexual. Trabajadora sexual, era prostituta, trabajadora sexual. Ah, sí, sí. ¿Por qué la palabra prostituta le molesta tanto si es la palabra correcta? Ya. ¿Cachai? La topo. A Topollillo, y viene el weón, intenta meterse al auto, el weón intenta cerrarle y viene y le pegan un tiro. Y- Ya, sí, ya me acordé de ese caso. Y ella ve al agresor y le dice, yo te conozco, tú soy Paco. No me matí. Creo que alguien escucha eso, o no sé si alguien lo escuchó, o dice la historia, la leyenda, que alguien lo escuchó, pero no se queda claro quién lo escuchó, o quién estaba tan cerca como para haber escuchado ese grito. Pero también lo dicen ellos en sus declaraciones, los psicópatas. Y el weón, ante eso, no se atreve a violarle y le pega el tiro. Y arranca. Se le echa el tiro. Se la echa. Ella no fue violada, ella solamente se la asesina. ¿Ya? Termina el año 80, pasamos al 81. Y con el festival de Viña, todas esas huevadas, ya teníamos 3 asesinatos, la gente estaba como urgida. Aparte, del año 81 fue como el festival de Viña, es conocido como el festival el más grande que jamás hubo. Trajeron ¿Cachai? mucha gente. O sea, trajeron a Puma Rodríguez y Julio Iglesias en ese momento, que eran los más grandes que teníamos en latino. ¿Cachai? Y los juntaron en el escenario así. Cantan juntos. Que el Puma Rodríguez salió y el otro weón se demoró en salir porque no quería que la weá, por la rivalidad y todo ese cuento, pura weá nomás. Pero en ese momento trajeron a Casey and the Sunshine Band, creo que a Miguel Bosé, y los juntaron todos en algún momento, esos weones en el Sí, escenario. recuerdo en escena donde están como Todo- todos juntos y como. Como este es We el are festival. the world. Sí. Nada que ver. ¿Ya? We Todos are esperaban que the podía pasar children. algo en el festival, no pasó nada, pero en marzo, el 25 de marzo, matan a un taxista
Estos buenos le roban el taxi, le roban su plata y este taxista lo dejan botado arriba en la parte alta de Viña, lo dejan botado. De hecho, lo tiran por una quebrada. Este taxista se llamaba Luis Morales, ¿ya? Él está laburando, hermano. Estaba laburando y creo que los conocía aparte. Pues si por eso los toma. Los toma en el centro de Viña y los conoce a estos hueones. Todavía no hemos hablado de estos hueones porque vamos a decir... Calmado, estamos generando ambiente. Estamos generando ambiente, pues hueón, sí. Y si no les gusta, métanse a Ponele por Wikipedia. dos. Ponele por dos, tú sabías que te estoy hablando. Te metí a Wikipedia, pues. Te voy a crear... Ya. Después que matan al taxista, viene... Después el 26 de mayo... Igual son como entre 4 a 3 meses lo que pasan, a veces 2, entre tienen asesinatos. como 15 días de diferencia. ¿Qué cosa? Los asesinatos. No. ¿No? Estoy hablando... No, pues si el anterior fue el 25 de marzo y el siguiente es el 26 de mayo. Te están hablando las ballenas. Las ballenas. No, pero güey. Ahí se trata de un sujeto que iba con... No tengo claro si eran pareja o algo así. No. Pero llevaban una bebé. No, eran vecinos. Ya. El sujeto era más joven que la mujer. Matan al sujeto. El Caselli. Lo sacan del auto, lo matan afuera. Agarran a la mujer, la violan. Y mientras la violan uno cuida a la guagua. Como sí. Son dos, esa es la weá más terrible el más horrendo para mí. Más claro, porque más encima uno juega con la guagua. Sí. Le hacen gracia y juegan con ella mientras el otro weón se la viola. Y al revés, cuando cambian de turno, lo mismo, uno juega con la guagua y el otro viola a la mujer. Se supone que no la violaron los dos. No, sí, a ella la violaron los dos. A ella la violaron los dos. A la penúltima víctima no la violan los dos. La sueltan, le dicen, ya, ándate, se llevan el auto. La mujer, entre una vez le dice, pero weón, estoy en medio de la nada. Por último, pásame algo. Le pasan 50 pesos para que pague la micro. Pero ella se queda con un guante de uno de ellos. Pero por desgracia, el weón se da cuenta que le falta el guante. Se devuelve, la van a buscar. Le dice, ya buena, pásame el guante. No, si yo tengo, no, pásame el guante. Y él al final le tuvieron que pasar el guante. Y le dicen, la amenazan de que conocen su familia, que saben dónde vive. Si habla o cualquier cosa la van a matar. Lo mismo de siempre. ¿Ya? 2 meses pasan. Convengamos que el contexto de conozco toda tu familia en esa época pesaba galeta. Sí, pues podía ser. No, sí, no es raro, ¿cachai? Estábamos en dictadura. El 28 del 7 atacan 2 veces los hueones. Casi como la hueá de Jack el Destripador, que también tuvo un ataque doble. Los hueones atacan 2 veces el 28 del 7 porque van... ¿No es el taxista y el caso de la mamá con la bebé había sido el mismo día? No, este que hablo es el del mismo día, el 28 del 7. Matan a otro taxista. Y es el que lo botan en un enrejado y el hueón había sobrevivido. Pero uno de ellos se da cuenta de que el hueón se está subiendo por el cerro y lo remata. Ay, los hueones. ¿Cachai? Lo rematan y toman el auto, bajan a Viña, pillan a esta pareja. Él se llama Oscar Noguera, ella Ana María Rivero. Y de nuevo, matan al hombre, a la mujer la violan. Pero solamente se lo viola uno porque el otro no puede. No reacciona. ¿Ya? No pasa nada. No pasa nada. El último caso fue el 1 de noviembre, día feriado. Bajo un puente que hay en la playa en el que une Reñaca con Viña. O sea, Viña es parte de Reñaca, pero allá no sé por qué la gente dice como que Reñaca fuera una hueá aparte. La gente que es de Viña, y si alguien es de Viña o ha estado ahí, me va a entender. Saludos. Ellos dicen, cuando van al centro dicen que van a Viña. Porque ellos como que su población es como una ciudad aparte.
Mi familia vivía en la Gómez Carreño y siempre decían voy a Viña. Y yo, ¿por qué voy a Viña si esto es Viña, ¿no es cierto? Esta weá es Viña. Es como que yo vivo acá en la Villa Frey y diga voy a Antofagasta porque voy al centro, una weá así. Nos estáis doxeando. ¿Cómo doxeando? No entiendo. Estáis diciendo dónde chucha vivimos. Ah, no sé. No entiendo esa weá yo. Manden chocolate, Ya. El asunto es que esto estaba entre la unión abajo se juntaban era en la playa y sí, carretear. se sabe que solamente uno de ellos andaba ese día. Ya. Viene habían unos cabros haciendo fogata y tomándose unos copetes, el wall se acerca a huevearlo y los echa. ¿Ya? De hecho los cabros... Yo digo, buena compañeros jóvenes. No, el weón viene así, ¿qué están haciendo? ¿Y quiénes son? Sus documentos. Siempre con ese tono. ¿Ya? Forever Paco. Y los weones, ya, weón, nos vamos. No venían porque, nuevamente, dictadura puede haber sido un agente de la CNI, alguna wea así. ¿Ya? Y el weón, si había chaqueta y bigote, CNI. ¿cachai? Dina. Y este weón después se acerca a dos pololos que están debajo del puente. Este weón los empieza a sapear detrás de unas dunas que hay ahí. El weón era un boyerista. Sí, po. Y el cabro creepy, así. La chiquilla lo cacha que lo están sapeando y el cabro se para y le dice, ¿vos quién soy, conchetumario, weón? ¿Qué te pasa? ¿Que andáis mirando? Y le dice, no, soy carabinero, weón. Y viene, ¿qué? Es el Paco vos. Y el cabro era karateca y le empieza a sacar la chucha. Sí. Se llamaba Jaime Ventura el chiquillo. Tenía 19 años, era súper jovencito. La chica era mayor, tenía 22 creo. Se llamaba Rosana Vargas. Y viene... El karateca le estaba sacando la cresta. Le estaba sacando la chucha al weón, pero el weón, cuando él en una se... le queda el weón botado, él se da vuelta y el weón saca el arma y le pega un tiro por la espalda. Cagó el chiquillo, intenta violar a la chica. La chica se resiste, grita, al parecer le pega un tiro a quemarropa en el pecho y igual la viola. El que le pegó un tiro en el corazón. Sí, a ella le pegó un tiro pero en el corazón. fue como a 20 centímetros la weá. Sí, pues sí, fue a quemarropa la weá. ¿Ya? A todo esto ya en Viña está la zorra, que es casi más de la gente no sale. Es más de un año, po. La gente no sale, la vida nocturna en Viña cagó, porque la gente no iba, las parejas no salían a la calle. Aparte que entre medio pasan muchas cosas, ataques a personas, a parejas, que no llegan a ser ni crímenes ni violaciones, pero que quedan ahí, po. De hecho, hay una... De verdad, en el reportaje que hizo Chilevisión, donde habla un caballero que fue atacado por los psicópatas, pero en el ataque no llegó a ser ni violación ni lo mataron a él. Cuando andaban robando. Claro, que de hecho a todos les robaron. Eso es lo que me volvió a decir. A toda la gente. En una andaban como puro robando, claro. Moneda. Claro, a él le robaron, le sacaron la cresta y le pegaron a la señora que estaba embarazada. De hecho, la hija de él nació con problemas. Porque patearon a la señora que estaba embarazada. Tuvo que nacer la niña de urgencia. Porque aparte que no era que no se notara que estuviera embarazada, tenía una guata y los buenos la patearon. Como totalmente. Eran como 8 meses. Claro, una cosa así. Tanto así que bueno, está los medios de comunicación en Viña del Mar y en todo Chile hablan de los psicópatas de Viña, porque ya se habla de que son dos personas. De hecho, tienen los retratos hablados, se sabía por las chiquillas que habían sobrevivido, que hablaron de dos personas, dos hombres que la violaron o que la intentaron violar, ya. Y el último fue en noviembre. Pasa el año completo, no se sabe nada. Como que los buenos se calman, ¿ya? A todo esto habían dos investigaciones paralelas. El OS7 Carabinero, que andaba perdido en el tiempo y en el espacio. Y la investigación de Policía de Investigación. En ese tiempo PDI. No era PDI. O sea, no se le llamaba PDI como ahora. Era Policía de Investigación nomás, ¿ya? Que es lo mismo hoy día, pero le ponemos la sigla. Le ponemos la sigla porque suena parecido a FBI. Es por esa wea.
Ay, la media pizzula. Claro. Ahora, investigaciones trae a un weón que era un inspector de Santiago que se llamaba Nelson Lillo. Todos lo llamaban el super detective. Era como el weón que la weá que le pasara y el weón la Cherry descubría. Labrador. Claro, es como el Cherry Labrador. El weón la descubría así, pero era bacán. Era nuestro Sherlock Holmes chico, ¿ya? Chico. Ya. Este weón llegó a Viña buscando quién. Empezó a ver, a buscar quienes tuvieran armas. El Elionés. El Elliot Ness, claro. Quienes tuvieran armas del calibre que se usaron en los crímenes. El weón vino a ordenar la casa, vino a hacer la pregunta básica, así como, ya, si estos weones andan armados, ¿qué pistola es? Los Pacos, el OS7 y la investigación, así como, no tengo idea, no se me había ocurrido. ¿Sabéis que no tanto? Ay. Toma, llegan en ya en el 81, perdón, el 82, el 25, el 2 de marzo, aparece en todos lados que este señor Nelson Lillo, con su brigada de antipsicópata, ha llegado a detener al psicópata de Viña. Sí. Y resulta que se trata de un importante empresario de la zona. Un pituco. Un weón que estaba dedicado a... Era presidente de un banco. Y estaba dedicado también a exportaciones de Argentina y de otros lados. Era un weón con mucha plata. Era un pituco de Viña. Sí. Tenía que trabajar en Naviera el weón. Que se llama Luis Gubler. ¿Ya? Tiene nombre de personaje más encima. Ahora, a don Luis Gubler lo tienen preso durante 6 días. Todos juraban y el director de investigación nacional dijo, no, si tenemos las pruebas de las armas. El de investigación nacional lo había puesto Pinocho. Sí, pues sí, no, todos los buenos. Vos, weón, tenéis que resolver esta cagada. Ya. O si no. El señor Lillo dice, no, si lo tengo, toda la weá. Confesó. Confesó. Hasta que el 8 de marzo llegan los pacos y le dicen, ¿saben qué? Nosotros sí tenemos los verdaderos... Se bajaron el cierre. Nosotros sí descubrimos los verdaderos psicópatas. Los psicópatas. Y los dos son pacos. No, son nuestros. O sea, los buenos se dieron la pega de sí darlos de baja antes de avisar. Así que eran ex carabineros. Porque ayer eran carabineros. Pero sí, ahí explican que estos dos hueones ocupaban sus días de franco para ir a cometer estos delitos. ¿Quiénes eran estos hueones? Uno se llamaba... Tiene los medios nombres. Jorge Sagredo. Que era un hueón... se le conoce como que era un hueón violento. Un guatón culiado violento. Claro, tenía los ojos claros. Era como muy, muy característico su impronta, y que las chiquillas se acordaban mucho de él porque tenía los ojos claros y era muy violento, las trataba muy mal. De hecho, él tenía ya le habían hecho una denuncia que un día le había mostrado los genitales a una niña. Sí. Estando de servicio, ¿cachai? Entonces porque tenía como eso en la hoja de servicio. Se sabía que era un weón que tenía problemas con sus superiores. A veces cuando lo mandaban el weón reaccionaba mal y todo eso. Entonces se esperaba. El otro que no se esperaba tanto era el que iba con él, que llevaba más tiempo, era 5 años mayor que él. El Sagredo tenía como 27, si era jovencito. El otro tenía como 5 años más que él, que se llamaba Carlos Top Collins. Ellos nombres, weón. Su apellido era Top. Top Collins era un hombre de familia. Tranquilo. Al parecer tranquilo. O sea, se veía tranquilo. Claro. Pero lo que dicen sí que era un hueón explosivo. Era de estos hueones muy tranquilos, pero en el momento que explotaba, dejaba la zorra. De hecho, esta persona que dice que fueron atacados por ellos, que les robaron, no le violaron a la mujer, fue él el que pateó a la mujer embarazada.
Y muchas de las personas dicen que él era el que ejecutaba los asesinatos. Era como de gatillo rápido. Se agrega más de onda, me voy a ir a violar una minita y vamos a robarnos algo. Este bueno era el que era el que repartía los balazos, ¿ya? Al rato, o sea, poco tiempo los buenos confesos empiezan a hablar. Claro que a la larga empiezan a cambiar de versiones. Se empiezan a comprar entre ellos. Incluso Sagredo empiezan a culpar a Gubler, pero no tenían ninguna prueba, y hay que ser claro, no hay ninguna prueba contra Gubler, excepto su confesión. Que después Gubler dice que se lo sacaron a tortura. Se sabe que le sacaron a tortura. Ya, el tema es que Gubler, ¿por qué llegan a Gubler? Porque Gubler tenía la misma pistola, el mismo calibre, sí. Y se supone que las balas que salieron, algunas fueron disparadas de su pistola. Podría haber sido disparado, pero Gubler se le perdió su pistola. Sí. Ahora, me pegué. Hay un rollo que durante muchos años, incluso si ustedes ven hay un capítulo de Enigma donde hablan de esto, no se toca ese tema. A Nelson Lillo, el super policía y la huevada y esto que el otro, pero resulta que el señor Nelson Lillo era un torturador, po. Por eso sacó tantas confesiones. Por eso era tan buen detective, ¿cachai? Quizás cuántas de esas confesiones que sacó eran el arresto de Gubler fue totalmente ilegal, en primer lugar. ¿Por qué? Porque a ti cuando te arrestan, ellos, los policías o las investigaciones tienen que ir donde un juez, decirle, ¿saben qué? Tenemos estas pruebas, necesitamos arrestar a tal persona. Él da una orden de arresto y ellos lo arrestan. A Gubler lo arrestaron sin una orden de detención. A Gubler lo arrestaron por una orden... Un decreto del Ministerio del Interior. Entonces, como el decreto que se usaba para detener a preso político. ¿Cachai? Entonces, como iba con ese decreto, el weón... No tiene nada que ver con el caso. Claro, el weón lo podían tener donde quisieran porque no lo tuvieron detenido en un recinto policial. Lo llevaron a un lugar en Limache, creo. Y ahí, para sacarle la confesión y esta parte, la brígida, le pusieron electricidad en los intestinos con una antena de auto. ¿Me dijo los genitales? No, fue en los intestinos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que la electricidad se la ponían adentro y no quedaban huellas porque se la ponían en el recto, ¿cachai? Directo. Entonces, de cuando dijo que lo habían torturado, no tenía huellas externas de tortura. ¿Ya? A Gubler lo liberaron el mismo día de que toman presos estos hueones. Y estos hueones empiezan a dar detalles de las hueas que habían hecho. Muchas de las cosas que sabemos de lo que pasó fue porque los hueones cantaron. Los hueones cantaron, ¿cachai? Ahora, con los años se llegó a saber también lo lo de Lillo, porque este hueón en el año 80 habían matado a un mayor, creo, un coronel de ejército de inteligencia militar, ¿verdad? Así que se llama Roger Vergara, que lo mataba un comando del MIR. La CNI no quiso meter las manos porque era como muy obvio que ellos iban a vengar a un hueón de su fila, y le encargó a los Ratti que lo hicieran. Y se forma un grupo de mierda, una hueá que inventaron ellos, que era el COVEMA, el Comando Vengador de Mártires. Y esos hueones tomaron a 14 personas del MIR, las llevaron, las tuvieron la secuestraron. La secuestraron durante varios días. Bueno, no murió nadie, el COVEMA pero los torturaron a todos. Y el principal torturador de esa hueá fue Lillo. Además, justo al señor Gubler lo toman preso y aparece en todos los diarios, en todas las partes de la época, días después de que habían asesinado en Santiago a Tucapel Jiménez. ¿Quién es Tucapel Jiménez? Para contextualizar. Tucapel Jiménez era el presidente en ese momento de la ANEF, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales.
Y Tucapel Jiménez estaba volviendo a articular a todas las asociaciones de trabajadores de Chile, lo que en su momento sería la refundación de la CUT, que se hace unos años después. ¿Ya? Allá en esa época, aunque Clotario todavía estaba vivo, estaba retirado, vivía casi enclaustrado con los curas, pero sí participaba de la resistencia contra la dictadura, pero no de forma como dirigente. Entonces Estaba muy viejito. Estaba muy viejito también. Y el gran dirigente de esto era Tucapel Jiménez, y a Tucapel Jiménez lo matan, le pegan 3 tiros y lo dejan botado en un auto, en un descampado. En un descampado, ¿cachai? Y un año después le echan la culpa a un carpintero que supuestamente le había querido robar. Lo cual nunca fue. Verdad. Y al gallo lo ahorcan para que pareciera y deja una carta. Una carta, claro. El loco era casi analfabeto y deja una carta. Entonces la detención de Google se dio justo para tirar como una... Prendieron el ventilador y sacaron la bolsa con caca. Claro, para tapar esa hueá, ¿cachai? Como porque era más sonado que habían descubierto a los psicópatas. Nadie esperaba que los pacos... que era Tucapel Jiménez. ¿Y cómo descubrieron los pacos esta hueá? Fue un paco al que se dio cuenta esta hueá. Que ahí también hay como entresijos y cosas medio raras. El Paco se llamaba Juan Quijada. Era un cabo. Era superior a estos hueones. Era superior a estos hueones, sí, llevaba más tiempo. No sé qué eran los otros. ¿Qué cargo? No, este era cabo primero. Creo que el zaguero era Paco nomás y Top Colín era un poquito más. Porque lleva más tiempo. Sí, cabo segundo, alguna hueá así. Pero no entiendo esa hueá, los grados. Pero el Quijada era más que yo, ¿ya? Sí, eso lo tengo y trabajaba en la central de radio que tienen los Pacos. ¿Ya? Y siempre se encontraba con estos hueones. Y a este le llamó la atención porque de los que hablaban las víctimas, encontraba que era muy parecido. Aparte de la ropa, decía, la ropa debe ser como de Paco porque usaban unos... Es que lo que yo recuerdo es que este weón decía que un día llegó, está en los camarines, está poniéndose el uniforme, y llega Sagreo y lo queda mirando, y es como, oh weón, es la viva imagen de los retratos al lado. No puede ser este weón. Correcto. Y... porque eran los ojitos claros del weón. Sí, lo que llamaba mucho la atención eran los ojitos claros del weón y la cara redondita porque era medio gordito y todo. Aparte que se notaba que Sagreo era un mal elemento, ¿cachai? Entonces el Quijada empieza a huevearlo, se le pregunta, oye weón, ¿qué pasa con esto? Se hace el amigo, en la noche? Se hace como el amigo, el weón. Y es como tú decías, es weón de Sagreo necesita contarle a alguien, necesita que alguien sepa. Cuando que Quijada le empieza a hacer las preguntas, el otro como que está ahogado, es como, lo miró así como, te voy a contar todo, weón. Claro. Quiero que seas mi amigo. Me cuenta lo de la Topollillo. Porque Sagreo como que tenía esta idea de que todos eran iguales, todos hacían la misma weá. Claro. Total, somos Paco. Somos Paco y todos somos iguales, ¿cachai? Ahora, estos weones, de hecho, para ganarse la confianza incluso le inventa un robo falso. Le dice, weón, porque sabía que había otro. Sabía que había otro. Había descubierto que era Sagredo, pero sabía que había otro y necesitaba saber cuál era el otro. Y le dijo, tengo un robo, weón, podríamos, pero necesito un tercero. Pero alguien de confianza, porque sea Paco, le dice. Ya, weón, no, yo te traigo a alguien de confianza. Entonces, y ahí esta cuestión, sí, entre Paco... Y ahí el weón le presenta a Top Colín. Y ahí el weón junta la weá. No, el loco le dice, si este es conmigo. Claro. O sea, Grego andaba vomitando toda la información porque estaba necesitado, así como, necesito demostrar. Claro. Y ahí el weón dice, va donde sus superiores, le avisa, ¿sabe qué? Tengo estas pruebas, tengo esto. Lo siguió por mucho tiempo. Igual él se quedó callado mucho tiempo. Demasiado. Quizás hubiéramos evitado un par de muertes. Pero la weá es que él se quedó callado. Él dice esto. Lo mandan a hablar con los weones del OS7. El OS7 le toman las declaraciones. La primera declaración, después vienen más declaraciones. Pero él no acusa en su ciudad. Va a Santiago. O sea, él habla con gente del OS7 y lo hacen en el mismo, o sea, en el mismo Viña, pero con gente de afuera.
Pero no denuncia en Viña. No denuncia en Viaja. Viña, sí. ¿Por qué? Dice, porque acá en Viña No se sabe. son inoperantes. Y no sabía hasta qué punto estaban metidos. No podía confiar. ¿Ya? El cuento es que a dar la denuncia, todo esto, cae los hueones y le encuentran las pruebas, porque aparte encuentran las cosas que habían robado. Habían robado relojes. Al doctor le joyas, habían robado el maletín. el maletín del doctor que lo tenía Top Collin. ¿Para qué? No sé. No, pero para dejarse guapo. Y los meten presos, los hueones empiezan a cantar. Después se vuelven a decir. Dicen que trabajan por otro hueón. Ahí entra de nuevo la hueá de Gubler. Esa hueá no tienen pruebas. Que había un tercero. Incluso en algún momento empiezan a investigar a Quijada porque piensan que Quijada sabía demasiado. ¿Y por qué por qué no hablaba antes? Y de hecho Quijada le toca, aparte que el weón hizo que salieran todos los weones de la plana mayor de Viña. Y esa weón no se la perdonaron, así que lo mandaron exiliado a El Salvador, el pobre, allá a trabajar. Sapo. Sapo, claro, un sapo, weón. Entonces, estos weones, el 13 de ya de ellos caen el 8 de marzo, el 13 de marzo ya confiesan todo y son declarados reos, pasan al tribunal. Qué injusto la wea de Quijada, weón. Sí. Por sapo te castigamos. Pasan a la ¿Qué andáis acusando a tus compañeros? pasan esto de nuevo, como el caso de Calama que hablábamos la semana pasada, no la semana pasada, sino que en el capítulo anterior. No pasa a policía militar. La semana pasada porque está grabada. Sí, pero No estamos grabando a última hora. Estamos saliendo cada 2 semanas. Pasa a justicia civil y ponen un ministro en visita. Al principio era una ministra. Ya son ex carabineros. No es. No necesariamente, si era un juicio porque eran crímenes de tipo civil, así que deberían haber sido pero existía la posibilidad que estos hueones buscaran cómo hacerlo pasar por la justicia militar, pero la justicia militar dijo no me meto en esa wea. No me quité la wea. No me meto en esa wea, no me voy a hacer esa wea. Así que la justicia civil declara un ministro en visita. Hoy día hoy día con la reforma procesal no se entiende muy bien cómo funcionaba en ese tiempo la justicia. Tú tenías un ministro en visita que hacía la pega del fiscal, que hace hoy día. Sí. Pero también hacía la pega del juez. El buen investigaba y juzgaba. Hacía las dos cosas a la vez. ¿Ya? Era como funcionaba el sistema chileno. Entonces el ministro en visita, ¿qué es lo que hacía? Agarraba a los pacos o a las investigaciones, dirigía la investigación, tomaba las pruebas, todo eso. Una vez que tenía todo, perdón, lo juntaba y decía, ya, estos hueones merecen tanto. En este caso, el ministro en visita, hubo una ministra que después la sacaron. El ministro en visita, que tengo el nombre, se llamaba Julio Torres. Ya pasó un año, casi un año, porque esto fue en marzo del 82, en enero del 83, él los declara culpables y dicen que la condena que corresponde a lo que hicieron es pena de muerte. Lo de Calama ya había sido. De hecho, entre medio es lo de Calama, pues Sí. Lo de Calama es entre medio, pero los de Calama Fue más rápido. fue mucho más rápido porque en el mismo... Había que hacer desaparecer más weas. Claro. Y no quisieron decir dónde estaba la plata. No. Entonces estos hueones los declaran. Estos weones Están presos empezaron en a la cantar cárcel. al toque. No, los de Calama también, pues los de Calama también. Sí, los matamos. ¿Y qué? Somos gente de la Sí, de la, lo maté. de la CNI. ¿Qué me voy a hacer? ¿Qué me voy a hacer? No esperaban los buenos que los fusilaran. Espérate, no me salió. Claro. Espérate, no era así. Pasa por todas las instancias judiciales. Primero tiene que ir a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que la Corte de Apelaciones dice sí, son culpables, tienen que ser fusilados. Sí, muere. La Corte, la otra es la Corte Suprema, ¿ya? Y la sala de la Corte Suprema dice sí, tienen que ser fusilados. Y eso es el 17 de enero del 85. Ya han pasado. Fue más largo que la chucha. Claro. ¿Ya han pasado cuánto? Lo tomaron preso en el 82. Pasaron 3 años ya. Quiero hacer un paréntesis. Y que nos calmemos un rato. Es que tengo que ser rápido. Porque No, estoy weando. Este caso tiene una novela. Sí, pero después hablemos de la novela. En la novela todo es súper rápido. Sí, como los weones pero- caen presos, hacemos el juicio, pena de muerte,
en 2 semanas morí. No, igual fue como un mes. Pero, weón, expedita la justicia. No, de hecho, yo me había imaginado que hubiera pasado. De hecho, porque no, cuando investigué ahora el caso, como que yo tenía la idea de que había sido el caso Calama primero. Y fue todo el cuento del caso Calama. Y después viene el caso de los Pacos. Que fue como en paralelo. Pero en realidad ocurren en paralelo. Lo único que el caso Calama se resolvió. Se resuelve rápido. Los hueones se los pidieron más rápido. El caso Calama, si no sabe, el 81 son ellos. O el 82, a ver, por acá tengo todo. El 82 fueron fusilados. Sí. El 82, sí. El 22 de octubre del 82. Mientras esta weá seguía. Claro, esta weá todavía estaba en ciernes cuando... Acuérdate que ellos lo declaran culpable después de que que hacen los fusilamientos en Calama, el 83. Y se ratifica, la última ratificación de la Corte Suprema el 85, en enero. El 17 de enero. Y de ahí corren 12 días para la ejecución. Hubo ¿cuántos festivales de Viña entre medio? No. 12 días para la ejecución. Desde que dice la Corte Suprema estos hueones tienen que matarlo, corren 12 días. Entre medio se la juegan por el indulto presidencial, a pesar de que ellos no lo piden. De hecho, los dos les dicen a los abogados: no pidan el indulto presidencial, nosotros vamos a pagar. Pero los abogados dicen que es lo que les corresponde a ellos como defensores. Tienen que ir hasta la última instancia, piden el indulto y obviamente... Porque si no, los defensores pueden caer en algún tipo de pena o multa por no haber hecho todo lo posible. ¿Qué es lo que corresponde? Al final, Pinocho definitivamente dice: no, maten a esos hueones nomás. Total, un hueón más que maten, un hueón menos. De Valparaíso, donde ellos estaban presos, los transportan a Quillota, donde había una cárcel abandonada. Pero que todavía Pero tenía... en medio la estaban arreglando para ellos. Claro, lo tuvieron que arreglar para ellos porque todavía podía ocuparse. Pero ellos estuvieron solos, totalmente solos en la cárcel Quillota, no como los de Calama que estaban dentro de la cárcel, pero aislados dentro. Estos no tenían una cárcel solo para ellos. Y tuvieron que esperar ahí el día de la ejecución, que fue el 29 de enero del 85, al 10 para las 6 de la mañana. Bueno, ya contamos cómo es la vez anterior las ejecuciones. Sí. Pero para hacerse la cortita, para que recuerden. Y por si vieron la novela, hay cosas que no son como dice la novela. Una, no les ponen un uniforme. Ellos van con su ropa normal, la ropa que están presos. No les ponen una capucha. Les vendan los ojos, pero no llevan una capucha. Porque la gente que está ahí, especialmente los periodistas, tienen que ver que son ellos. Tienen que ver que son ellos los que están a los que lo están ajusticiando. Porque en la novela les ponen una capucha. Dicen los periodistas que estuvieron ahí que no es como... Porque en la novela parece que los gendarmes entran a descalzo. Sí, a pata pelada. En la madrugada. En la madrugada. Eso, bueno, era verano, no es tanto. Pero eso no ocurre en la realidad. Pero en sí, es que en la por quinta, por lo general las mañanas son heladas. Eso no ocurrió, sino que lo que pasó fue que pusieron frazada. Los gendarmes murieron de neumonía. Frazada en el piso. ¿Siguieron matando a estos culiados? Frazada en el piso. Y los buenos entraron con bototo. Entraron con bototo. No eran zapatillas. No. Ellos entraron con bototo. No es como los de Calama. Los que de Calama entraron con zapatillas. Estos entraron con bototo. Y los bototos no se sintió porque estaba el piso con frazada. ¿Ya? A diferencia de la novela, no hubo tiro de gracia. Los dos murieron de frazada de tigre. Murieron por los disparos de los fusileros. A la primera, ¿no? Porque en la novela, para darle más color, hacen que uno tengan que darle el tiro de gracia. Que tampoco nunca te dicen aquí. Era el weón que sea Sagredo. Sí, porque porque era el guatón. Sí, pues, pero nunca creo claro cuál era. No. Era Sagredo. Ya. El cuento es que, a diferencia que en Calama sí hubo tiro de gracia. Como lo contábamos la vez anterior, que sí, casi mata a la gente que estaba mirando. Esos también seguían matando.
Lo que llama mucho la atención es que a los que estaban presentes es que cuando llegan al paredón, Sagredo infla el pecho, pero les ponen una diana, una weá, un círculo naranja en el pecho. Un tiro al blanco. Sagredo infla el pecho como Acá estoy, como acá hijos estoy, del pico. Claro, hijos del pico, tírenme. Disparen. Y eso provoca que el weón sangre mucho. Porque como que se infló el pecho, le llegan las balas y empezó después a botar aire por la boca. Entonces muchos pensaron que Sagredo estaba vivo. Y bota aire porque se veía el vaho. Sí. Que también lo ponen en la novela. Sí, correcto. Sí. Nuevamente, rápido los sacan, los desamarran. Bueno, ellos estuvieron también asistidos como los otros por cura. De hecho, había un cura cieguito que estuvo con ellos. Que también creo que el cura que aparece en la novela es ciego. Sí, creo que sí. Pero en este caso, allá en la novela aparece un solo cura. En el caso de ellos son dos curas. Y uno de ellos, el más de más edad, es ciego. Y él dice que gracias a Dios no estaba viendo lo que estaba ocurriendo. Se supone que ellos a última hora, porque habían estado peleados hasta el final, entre que los toman presos y se pelean los dos, como que... Es que se agarraron en tribunales. Sí. Se agarraron a combo. En el careo. Sí. ¿Ya? Ellos... Se agarraron a charchazo y te odio, concha tu madre. Ellos después se reconcilian en la última hora antes de ir al paredón. El cura está haciendo misa. Sí. Y llega la parte de darse la paz. Y el cura no esperaba que ellos se dieran la paz de entrar, porque sabía que estaban peleados. Pero van, se dan la paz y se abrazan y hablan un poco. Sí. Se reconcilian. Se van tranquilos entre ellos. Ahora, los periodistas que pudieron hablar con ellos antes de la ejecución, todos concuerdan de que los jóvenes se fueron tranquilos, que los jóvenes estaban absolutamente seguros de que Dios los había perdonado. De hecho, muchos dicen que nunca tomaron el peso de lo que en realidad habían hecho. Como son psicópatas, así que la empatía de ellos es cero. Cuando se le habló a Sagredo de que, weón, ¿cómo, weón, mataste mujer? Y, weón, él lo contó como la mansa. De hecho, lo contaba como emocionado. Sí. A muchos les chocó esa weá. Top Collin era como un poquito más retraído para contar las cosas. Pero también se veía que había disfrutado de lo que había hecho, especialmente matar hueones. No tanto en la... Que él mataba a los hueones, a los hombres. Claro. Eso como que le da el subidón de adrenalina, que es lo que buscaban. Y aparte que la weá de robar, ¿cachai? A los weones lo enterraron en el cementerio de Viña. Después con los años a Sagredo lo sacaron del cementerio, lo llevaron para dentro del mismo cementerio a otro lado, pero no se sabe dónde está. La tumba de Sagredo no tiene su nombre. Y a Top Collin lo sacaron del cementerio de Viña y lo llevaron al cementerio general en Santiago. A ese podría ir a ver. No sé si está una que es morbosa y... Vi un video que, o sea, no vi solamente la carátula del video, ¿cómo se llama? Cuando tú... Sí, el thumbnail. Ya, donde hablaba de que un weón había ido de estos weones que hacen había ido a la casa de Viña, donde vivía Sagredo en Viña, y que lo había, o sea, no, perdón, Top Collin, lo había visto, había aparecido en el video. Ya. El asunto es que, bueno... Yo pienso después en la familia Top Collin, pues, bueno. Sí, la familia de Top Collin sí es complejo. Todos tenían... Top Collin era casado, tenía hijas, hijastros también, porque la señora se había casado en segundas nupcias con él. De hecho, durante la hora de... El día final que les dan un tiempo para estar con su familia, él se casa con su mujer por la iglesia. Cara de... Ya. A los Hitler. Sí. ¿Cachai? Por su lado, Sagredo tenía una pareja y una hija. Y ellas son los que se van a despedir. Creo que los van a ver sus padrinos también y una hermana que siempre lo acompañó durante todo este cuento de estar preso. Muchos la verdad es que no esperaban que lo fusilaran. Pero sí... Que llegara el indulto.
Sí, es que siempre tienen, yo cacho que los familiares siempre tienen la esperanza Sí, de que no ocurra lo lo inevitable. inevitable. Por su lado, a este caballero Gubler lo Ya liberado. ya liberado, se dijo que era no había ninguna prueba en su contra, nada. En algún momento Sagredo sí lo culpó, dijo que él les pagaba, nunca se demostró nada. De hecho, Gubler le dijo durante toda su vida, porque él murió en el 2005 de cáncer, tuvo que llevar esta mancha sobre su nombre, y mucha gente todavía piensa que Gubler fue... Estuvo involucrado, ¿ya? Pero hay que ser bien claro que no hay pruebas contra Gubler y que la confesión se le sacó con tortura y por tortura. Bueno, sí, weón, yo traicioné a Jesús o cualquier weá que me pregunten, weón, yo... Pero no me torturen más, po. Como decíamos, hay versiones de este crimen. Está la de Enigma, el programa de TVN, que Enigma igual tiene como una weá de que se casa un poco con la tesis de Lillo, y como que da a entender que Gubler estaba metido. A Lillo le dan mucha palestra. Sí, o sea, aunque Lillo no habló frente a cámara, No. dicen no, Usan Lillo, sus testimonios. usan su testimonio, igual. Es que en ese momento yo le busqué más o menos en el momento que salió el Enigma, todavía no se sabía que Lillo estaba metido en casos de derechos humanos. Entonces después ya, cuando se sabe, pero había muchos periodistas que sí sabían que Lillo era un hueón brígido y que que toda esa fama la había creado él a base de tortura, y que no era el gran policía que todos decían. ¿Ya? Ahora, la telenovela, la que se llama Secreto en el Jardín, Secreto en el Jardín. de hecho no tuvo tanto éxito. Está muy bien hecha, no están todos los capítulos en YouTube, ya los busqué, pero está bastante bien hecha con respecto a cómo representan el Viña de los 80, la ropa, la música y cuánta cosa. Tiene muy buena música. Bueno, música ochentera, todo el cuento. Ellos se basan en el caso, pero Muy ligeramente. los personajes son distintos. Aquí también hay un millonario el que paga porque ocurre esta guay que se llama Cox. Entre sí y entre no. Ya. Cox pagaba para ver algunas cosas. ¿Ya? Los pacos a veces se las mandaban por ellos solos. Ya. El caso de la mujer embarazada es la hija de un detective que se supone que viene a ser el weón de Santiago al que traen. ¿Ya? Que ellos estaban recién casados casi, estaban celebrando en la playa y a ella la matan. Eso es lo que cambia el cariz de la novela. Después se pone mucho más violento y todo. Y hay un tercer Paco que vendría a ser la suerte de Quijá. Sí, eso me llamó la atención. Y también al final matan al equivalente al equivalente de Gubler. Terminan 4 muertos. Claro. Los 3 Pacos y el que vendría a ser el pituco. El pituco que pagaba. Igual, sí, la novela está bien hecha, todo el cuento, pero igual eso de tomar versiones que no fueron las reales, porque la gente se queda con eso, ¿cachai? Entonces lo que hace la novela es decir que fueron 3, entonces Quijada también fue, pu. El problema si lo dice, es lo que si lo dice la novela. Discutíamos el otro día, pu. Si lo dice la novela. Sí. Pero es que Quijada sabía mucho. Sí, Quijada sabía mucho. Quijada supo mucho tiempo antes. Pero el weón le da miedo. Claro. Al weón le da susto hablar. Era como, ¿a quién de acá le puedo decir? Sí, yo creo que Quijada pecó por el hecho de ser de no tener las agallas para hacerlo alto, ¿cachai? Pero no hay pruebas por ningún lado que Quijada haya participado en alguno de los crímenes de ellos. No como se muestra ahí en la novela, que igual la novela juega
juega con la historia, pero que a veces tiene que tener cuidado con cómo jugar con la historia, porque podís hacer que la gente piense que lo que tú estás contando es lo real. El sesgo. Claro, como también que con esta cuestión al crear un personaje que es el equivalente a Gubler y que es culpable, mira cosas, siendo que a Gubler jamás nunca se le demostró nada. Excepto que se tiene, pero de hecho hubieron pruebas contra Gubler, como la de la bala, que ahora lo vi en el canal ese que me dijiste tú, que fueron trucadas por Lillo. Sí. Porque las pruebas de las balas de la pistola de Gubler se mandaron al FBI y el FBI le dijo no, está bueno es. Y Lillo dijo no, si el FBI dice que sí, que la pistola de este caballero fue la que se usó. A los FBI, no, yo dije que no. Claro. El Pituco Cox, el de la novela, es un boyerista, impotente, violento. Ahora, sí, ese es el personaje. Yo lo que sé de Gubler, porque lo estuve leyendo algo sobre que lo era, no era un gallo agradable. Era un facho culiado, pero... Y tenía... le molestaba a lo homosexual, era un producto de su homofóbico, época, típico del lado político. Brígido y todo eso. Un poco... No era a veces se comportaba de forma violenta. Pero, nuevamente, eso no hace que sea un psicópata. Un psicópata. ¿Cachai? No hace que haya participado en esos crímenes. No se tuvo prueba. Y de hecho murió viviendo en eso. Yo vi uno de esos reportajes de uno de los periodistas que dice que al fin él en un principio hizo la investigación, y claro, las pruebas que le da a Lillo decían que era Gubler, y él lo publicó. Pero cuando la evidencia la estáis fabricando... Claro, pero cuando él se entera de todo lo que pasó por detrás, un día se acerca al señor Gubler y le dice: señor Gubler, yo le pido la disculpa del caso, no tenía toda la información, o la información está... La que nos entregó investigación era falsa. Yo publiqué que usted era el violador, pero le pido disculpas. Si usted necesita que se haga una... Yo personalmente hago una nota en el diario para decir que usted no participó en nada, no hay ningún problema. Y él le dice: no necesito eso, acompáñame a mi casa y habla con mis hijos. Y mirándole los ojos, dile a mi hijo: me equivoqué, su papá no es un violador. Oh, sí, igual después le hacen entrevista a Gubler en la casa con la familia. Sí, es que todo era malo con la weá de meter preso a Gubler. Sí. Lo metieron mal, estuvo 8 días desaparecido, o fue un desaparecido como los presos políticos. Se intentó, y era como el chivo expiatorio perfecto, porque ¿quién iba a pensar que un gobierno de derecha iba a tomar a uno de sus partidarios, porque Gubler era partidario del gobierno, y lo iba a decir: no, si este weón es un psicópata? La gente iba a creer: puta, si estos weones están diciendo que es psicópata y es de su lado, debe ser porque sí, pues weón. Debe ser verdad. Pero nunca se imaginaron que al final sí era de su lado y eran unos pacos. Ups. No fueron los últimos condenados a muerte en Chile, pero las últimas condenas a muerte en Chile no llegaron a ejecutarse. Se volvió antes. No, lo que pasa es que, a ver, hubo condenas de muerte hubo unos peruanos que asesinaron a una pareja en Iquique, en Arica. Se llevaron eran 2 pueblos que andaban en un auto, les robaron el auto, lo llevaron al desierto, los torturaron. Ellos usaron el auto para hacer un robo, torturaron, estuvieron varios días con ellos, torturaron a los 2, mataron al chico, a la chica la violaron y la mataron. ¿En qué año fue esto? Eso fue en el año 90 y algo. Bueno, ¿ya? No. Y a ellos los tomaron presos y los conmutaron por cadena perpetua. De hecho, hay un episodio en Mea Culpa donde se habla de ese crimen, y entrevistan a uno de los peruanos que fue el que... y que habla raro, no, que habla punto y suspensivo, punto y aparte. Sí, los invito a que lo vean.
Se hace loco el weón, pues si el weón, todos saben que el weón no estaba loco. Si el Carlos Pinto le dice, yo creo que tú te estás haciendo el loco. Yo no me hago el loco, coma. Yo soy enviado del Señor, punto y aparte. Era yo, weón. Hay que alegar demencia hasta el final. Ya. Después, el Chacal de Alto Guas. Ese fue uno de los que... No me acuerdo cuál fue el crimen del Chacal de Alto Guas, pero fue como acuático. Si pueden buscarlo, búsquenlo. Y el otro fue Cupertino Andaur, que mató a este chico Zamorano Jones, que era un robo. El weón se mete a la casa a robar, encuentra a este chico, el chico se resiste y el weón lo mata y lo viola. Oh, qué mal. Sí. El Cupertino Andaur es un psicópata. Hay una entrevista por ahí de Cupertino Andaur. Suena el nombre. Es como el weón es como el weón del caso Ámbar. Ya. Tiene el mismo tipo de weón, ese weón que tú le hablas y te das cuenta que el weón no. Hermano, no. Nada, no, el weón no. El weón es un weón sin alma, así, no siente nada. Este weón igual le dicen, pero usted cómo mató al niño y todo. No, pero es que yo estaba drogado. Así. Estaba drogado. Me había metido. Estaba bajo la influenza. Me había metido, la influenza. Me había metido cocaína y esa weá me volvió loco. Pero el cabro se resistió, pu. Claro, el weón lo asfixia y después. Claro, como se resistió. Silencio. De hecho, ese crimen fue súper cuático porque me suena en un principio el chico este Zamorano Jones habían dicho que era el hermano el que lo había matado. Y por mucho tiempo se tuvo de que era el hermano cuando descubren porque el weón empezó a siconear que siempre es lo mismo. Porque estos weones necesitan que se sepa. Y empieza a siconear y uno de los mismos weones dice, oye, ¿sabes qué? Yo tengo sapo de entre ellos, dice, weón, y porque weón también mató a un niño de 8 años tenía el chiquito. Y el weón dijo, no, weón, este weón rompió los códigos. Es que también hay códigos entre Lampa, po. Sí. Y uno de los códigos que no podéis romper es violar. Es el peor. Niños. Y especialmente niños. Violar mujeres, violar niños, es el peor crimen que puede realizar una persona. Los ladrones se respetan porque son ladrones, los asesinos se respetan porque weón, son choros, pero el weón que viola es un weón es lo peor que hay dentro del... Por eso que estos weones cuando los meten en preso los tienen que tener aislados. Pero por lo general a los gendarmes se les quedan abiertas las puertas. Se me quedó abierto. La ducha quedó abierta. Claro, los gendarmes se prestan para esa weá que también es una weá súper... barbárica esa weá de que estos weones los castiguen porque ¿qué derecho tienen esos weones a castigar a otras personas? No es como los weones que torturaron la otra vez a unos peruanos, creo que mataron a una niña y se grabaron y todos decían, no, pero es que está bien y weón, no, pues weón, si esos weones, ¿por qué tienen que estar torturando gente, weón? O castigando, weón, si son igual de delincuentes que los otros, ¿qué weá? No eran unos paraguayos. No me acuerdo qué era, pero eran unos que mataron a una niña que era una trabajadora y la mataron así en mala. Sí. Y después los torturaron los buenos en la cárcel. Sí. Eso. Esos fueron los últimos. A uno lo dejaron de gravedad si el buen estuvo en el hospital. Y después ya en el 2001 creo que se abolió la pena de muerte en Chile. Sí. Ahora son todos de... Perpetua efectiva. Los casos como que se quieran, porque por ejemplo los últimos casos más bullados podrían haber sido llevados a pena de muerte, como el caso del profe, el caso de Ámbar. Nosotros en otro podcast en el pasado ya hablamos sobre la pena de muerte. Sí. ¿Y qué significa el presidio perpetuo? Sí. El perpetuo y el perpetuo efectivo. El perpetuo efectivo. Ahora, el cuento es que la pena de muerte está demostrado que no soluciona nada, no evita los crímenes violentos, no... De hecho, el castigo, al final sublima el castigo de los hueones porque los hueones, ya, claro, me voy a morir y toda la hueá, pero que quedan como con esa hueá, tanto los hueones de Calama como los hueones de Viña quedaron como con esa hueá que, ya, Dios me perdonó y yo me voy a ir al encuentro de Dios porque Diosito me quiere y yo no hice nada malo. O si hice algo malo, el curita hizo sus pases mágicos y ya estoy listo, estoy limpio. Me hizo papá, claro, y ya estoy bendecido. Y no va a pasar nada. En cambio que deberían ellos pagar con años de cárcel donde podrían estar, puta weón, está ahí acá, aunque
no van a tener remordimiento. No esperen que tengan remordimiento. Son gallos que no funcionan de esa manera. Más que nada se van a lamentar porque, puta que soy guau, me pillaron. Pero no van a tener un remordimiento real porque no tienen empatía. No sienten que su víctima era un ser humano que sufre. No va por ahí. Eso. Un psicópata no tiene empatía. Un psicópata no tiene empatía, correcto. Si desea conseguir algo, va a hacer todo lo posible y va a mover todos los hilos necesarios para hacerlo o que otros lo hagan por él. De hecho, decían que a los buenos los mataban porque se resistían. Sí. Esa era la justificación que tuvieron ellos para matarlos. Siendo que se sabe que muchos no se resistieron, muchos los sacaron y los mataron a mansalva por la espalda. El que se resistió fue el cabro que sabía karate. Que también, weón. Es que el que sabía karate pegó la primera patada en los hocico, weón. Sí, pues muy bien, y el weón quedó moreteado. Sí, weón, y fue como, mal. El loco no pudo ir a trabajar al día siguiente porque estaba tan palpico. Sí, pues. De machucado. Pero igual el cabro pagó con su vida y su bolola también. Sí. Por desgracia. Ese fue uno de los crímenes que más les pegó a la gente. ¿Por qué eran cabros jóvenes? Porque eran cabros jóvenes y lo otro porque la chica fue violada. La otra chica que mataron, que fue la Topollillo, que fue la chica que estaba ahí trabajando, a ella no la violó. No alcanzó. O sea, arrancó porque cuando escuchó que le gritó que era Paco, el weón se desesperó. Se desesperó y arrancó. Eso. Ese fue nuestro tema de... Crimen real. Real crime. True crime. Ah, la weá esa. El crime. Esa weá. El crime. El crimen. Eso. Que duerma bien. No. O Todd Collins le va a venir a tirar las patas. Y le va a decir... Sagredo era más brígido. No, Todd Collins, yo lo encuentro más brígido a Todd Collins. Porque Sagredo. Sí, porque Sagredo yo sé que el weón era violento. Pero Todd Collins era como este weón que llegaba a la casa, era el papá modelo y salía, weón, y el weón dejaba la zorra. Esa weón la encuentro muy brígida. Está loco, weón, está loco. Sí, esa weón la encuentro muy brígida. Ya. Hágalo, honores. Ya, eso, son Mantos ahí y suscríbase. Suscríbase, denle la campanita, comparta. Oye, comparta. Claro, Otto Collins le va a decir: carnécese o documento. Eso. Documento. Buenos días, buenas tardes. Oh, concha su madre. Eran así, weón, sí. Pero si por eso los cacharon que eran Paco, pues hablar. Sí. Positivo. Y aparte que usaba aparte coa. No, weón. Tenían bigotito. No. Sí. Sagreo. Pero Sagreo se dejó bigote en la cárcel. Ah, verdad. Sagreo se dejó bigote en la cárcel. Sagreo era bonito. Un guatón bonito. Y lo otro que usaban coa para hablar. Entonces, pero el tono en que lo hablaban era de Paco. Los Pacos usan coa, que es el lenguaje de los maleantes, ¿cachai? En una de esas están violando a una mina y como la chica de la guagua. Sí. La chica de la guagua les dijo: estoy indispuesta, como decían ella, porque estaba de su periodo, ¿cachai? Los guanes se arreglaban igual y el guan dijo: me dejó lleno de chocolate. ¿Cachai? Coa. Oye, hermano, cualquier chocolate. Cualquier chocolate, claro, eso. Y eso le llamó la atención a la chica y por eso dijeron: bueno, si son maleantes sí, pero por el tono que están ocupando, Paco. Me pronunció toda la Ya, despidámonos. Ya, nos vemos. Adiós. Chao. Suscríbase. Saludo a la Lilith y al Hamster terrorista. ¿Qué le pasa? Sí. ¿Ah? Sí, eso, sí. Ya. Adiós. No funciona el mouse. Si te gustó el video, dale un me gusta, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para que no te pierdas nuestros videos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.